La iglesia de Filadelfia. La iglesia de Filadelfia. Este título o nombre, este nombre está relacionado con la expresión amor fraternal. Filadelfia. Amor fraternal en griego. Y el mensaje que el testigo fiel y verdadero tiene para esta iglesia está en Apocalipsis 3, 7 al 13. Y dice de la siguiente manera: escribe al ángel de la iglesia en Filadelfia. Esto dice el santo, el verdadero, el que tiene la llave de David, el que abre y ninguno cierra, y cierra ninguno abre. Yo conozco tus obras. He aquí he puesto delante de ti una puerta abierta. Lo acabo nadie puede cerrar, porque aunque tiene poca fuerza, ha guardado mi palabra y no has negado mi nombre. He aquí yo pongo de las sinagogas de Satanás a los que dicen ser judíos y no lo son, sino que mienten. He aquí yo haré que vengan y se postren a tus pies y reconozcan que yo te he amado. Por cuanto has guardado la palabra de mi paciencia, yo también te guardaré de la hora de prueba que ha de venir sobre el mundo entero para probar a los que moran en la tierra. He aquí yo vengo pronto, retén lo que tienes para que ninguno tome tu corona. Al que venciere, yo lo haré columna del templo de mi Dios y nunca más saldrá de allí. Y escribiré sobre él el nombre de mi Dios y el nombre de la ciudad de mi Dios, la nueva Jerusalén, la cual desciende del cielo de mi Dios, y mi nombre nuevo. El que tiene oído, oiga lo que el Espíritu dice a las iglesias. Vamos a ver algo de este mensaje que hemos leído. Una de las cosas que llama la atención aquí en este mensaje es que de las 7 iglesias, note que estamos tocando la 6ª iglesia hoy, de las 7 iglesias hay 3 a donde el testigo fiel y verdadero, sea Cristo, no le dice esta frase: el que tiene oído, oiga lo que el Espíritu dice a las iglesias. No se lo dice. No se lo dice a la iglesia de Éfeso, que la ubicamos en el periodo entre el año 31 y el 100 de nuestra era. No se lo dice a Esmirna, que la ubicamos entre el 100 y el 313, la iglesia del gran derramamiento de sangre por causa de la persecución de los emperadores romanos. Y tampoco le dice esta frase a Pérgamo entre el 313 y el 538, allí cuando la iglesia se empodera y se acomoda en el mundo, en el espacio que el emperador Constantino le ofreció. No hay esta frase. Esta frase, esta expresión, el que tiene oído, oiga lo que el Espíritu dice a las iglesias, se encuentra en las últimas 4 iglesias. Se encuentra en la iglesia de Tiatira, que del 538 a 1517, a donde hubo la gran persecución, pero ahora no era por los emperadores romanos, ahora era una persecución despiadada, peor, mucho más encarnizada, de parte de la iglesia misma a los que no pensaban igual que ella y a los que leían la Biblia. También se lo dice la iglesia de Sardis, que es la de la Reforma Protestante hasta 1798, cuando el Papa es erradicado, sacado de allí del Vaticano. Se lo dice también a Filadelfia, la que estamos estudiando esta noche, 1798-1844. Vamos a encontrar que también se lo dice a la Odisea, que es la que nos falta, es la última que trataremos la siguiente vez. Le dice esta frase: el que tiene oído, oiga lo que el Espíritu dice a las iglesias. Le dice a Tiatira. Y el que tiene oído, oiga lo que el Espíritu dice a las iglesias, le dice a Sardis. Y el que tiene oído, oiga lo que el Espíritu dice a las iglesias, le dice a Filadelfia. Eso lo dice en Apocalipsis 3:13.
Y veremos que eso lo dice también a la Odisea en Apocalipsis 3:22. Pero vamos a estar hoy pues con Filadelfia, amor fraternal. Esta es la iglesia que comprende el periodo más corto de todas las iglesias. Un periodo solamente de 46 años. Esta iglesia cubre desde 1798 hasta 1844. 46 años. Amor fraternal. ¿Qué es lo que debemos destacar en esta iglesia? Así cortita. Bueno, esta iglesia es la antesala de la última iglesia, de la iglesia de la Odisea. Y lo que le dice a esta iglesia es un mensaje para la iglesia de la Odisea. A la iglesia de la Odisea, cuando lleguemos, le dice una cantidad de cosas, muchos mensajes. Pero lo que dice a la iglesia de Filadelfia también es para la iglesia de la Odisea, es para la preparación de la iglesia de la Odisea. Es la antesala de la iglesia de la Odisea. ¿Qué significa esto, esta expresión, el que tiene oído, oiga? Ya lo estudiamos, por eso le dediqué tiempo. Aquellos de que decimos tenemos 5 sentidos, los seres humanos. No, el ser humano es creado con 7 sentidos, pero habrá personas que ellos desarrollarán sus 7 sentidos y otros que no serán habilitados. Porque esos sentidos, esos sensores, que es un ojo y un oído, aquí dice el que tiene oído para oír, porque el oído precede al ojo. El oído precede al ojo. Cuando se desarrollan estos sensores, primero se oye y entonces después se ve. Y eso mismo a Juan le ocurrió, que él oyó una voz y después miró. Eso ocurre en todo el libro de Apocalipsis. En el capítulo 1 dice, oí una voz detrás de mí y después vi. Así es que opera siempre el oído primero. Entonces, le dice a la iglesia de Filadelfia, le dice, el que tiene oído, oiga. Eso significa que hay personas que tienen oído y oyen, pero no oyen. Y eso es lo que aquí está diciendo Cristo. Que si usted tiene oído para oír, por favor, oiga. Porque le está hablando es Cristo. Y Cristo, cuando estaba en la tierra, podía ser visto con los 5 sentidos. Pero una vez que Cristo resucitó, ya no puede ser visto por los 5 sentidos, excepto cuando venga en su venida en las nubes. Y la gente que no desarrolló los sentidos espirituales lo verá, pero cae muerto. Solamente aquellos que desarrollen los sensores que puedan oír y ver a Cristo. Y como dijo Cristo a los discípulos en Mateo 13:16, que le dijo, bienaventurados vuestros ojos porque ven y vuestros oídos porque oyen. Y ellos eran personas como usted y como yo. Y que no se trataba de la segunda venida de Cristo, sino que son los dones para poder manejar exitosamente, como Cristo le dijo a los discípulos, los asuntos, los misterios del reino de los cielos. ¿Ve? Con esos 2 sensores que se pueden entender. El Espíritu Santo es el que viene de afuera y habilita. Ya vimos que el profeta Eliseo oró para que su siervo, que solamente podía ver el ejército y los carros del rey de Siria, que lo tenía rodeado, Eliseo veía que ese ejército de carros de los sirios, no Asiria, sino Siria, eran como moscas y menos temibles, porque él podía ver el ejército celestial, el ejército de ángeles, con carros de fuego y caballos de fuego. ¿Ve? Así que esto es importante. Entonces le dice, el que tiene oído, oiga. Lo que quiero decir es que si nosotros no tenemos esos sensores desarrollados, este será un seminario más.
que algunos han oído muchos seminarios. Este será uno más, porque no se puede, sin esos sensores, trascender la materia, trascender el mundo material. Así que esa es una advertencia que usted tiene que tomar en serio. ¿Cómo se consigue eso? Cristo dijo, pedid y se os dará, buscad y hallaré, llamad y se os abrirá, porque todo el que pide recibe, el que busca halla y el que llama se le abrirá. Estaba hablando, era del Espíritu Santo, era que estaba hablando que el Pentecostés vino allá a los discípulos porque ellos estaban orando, pidiéndolo. Ok. Así que entonces veamos algunas de las cosas que se le dice a esta iglesia. Alguna cosa que se le dice a esta iglesia. Y se le dice allí, en el versículo 7, Apocalipsis 3:7, escribe al ángel de la iglesia en Filadelfia. Esto dice el santo, el verdadero, el que tiene la llave de David, y abre ninguno cierra, y cierra y ninguno abre. Escuche bien. Allí lo que está diciendo es de que se iba a cerrar una puerta en la iglesia de la Odisea, la próxima que vamos a ver. Y como todos los preparativos para aquella iglesia, todo ocurren acá. Entonces aquí es que tenemos que ver lo que muchas de las cosas que pasan allá, todos los preparativos. Así que tiene una llave la llave de David, que abre y ninguno cierra y cierra y ninguno abre. Eso es porque en el 1844 se iba a cerrar algo y se iba a abrir algo. Lo que iba a cerrarse era que se iba a cerrar el ministerio sacerdotal. Se iba a cerrar en 1844 y está anunciándolo acá. Y se iba a abrir el ministerio sumo sacerdotal de Cristo. Recuerde bien que en el santuario terrenal había dos ministerios. Un ministerio hecho por los sacerdotes y un ministerio hecho por el sumo sacerdote. El sumo sacerdote trabajaba, su empleo era su trabajo en el santuario, solo un día al año. Un buen empleo, bien cómodo. Solo un día al año. El sumo sacerdote, su trabajo en el santuario era solo un día al año. El día de la expiación. ¿Qué era ese día? Y el trabajo de los sacerdotes, ¿en qué consistía? Que ellos trabajaban 300, recuerda, el año hebreo tenía 360 días, y ellos trabajaban, un sacerdote, trabajaban 359 días al año. El sumo sacerdote, un día al año. ¿Qué hacían los sacerdotes? Los sacerdotes, ellos hacían sacrificios de animales, de las ofrendas que se presentaban, y ellos tenían que tomar sangre de esos animales y tenían que ir y ponerse frente al lugar santísimo. Ellos estaban en el lugar santo, recuerden. El santuario tenía lugar santo y lugar santísimo. ¿Y cuál era la diferencia? Que en el lugar santo, allí entraban los sacerdotes y en el lugar santísimo no podían, no podían entrar nunca. Pero los sacerdotes, y había una cortina muy gruesa, hecha de pelo de cabra, pero muy gruesa, una cortina grande, alta, que dividía. Y no se podía ver nada desde el lugar santo al lugar santísimo. ¿Qué había en el lugar santísimo? En el lugar santísimo estaba el arca, que se llamaba arca del pacto o arca de la alianza. Y esa arca era de madera de acacia, pero toda recubierta de oro. Y tenía una tapa de oro. Esa tapa se llamaba el propiciatorio. Pero también el arca tenía dos ángeles, de cada lado uno, y esos ángeles tenían las dos alas y la extendían encima del arca. Uno extendía las alas hasta la mitad del arca y el otro enfrente, estaban de frente los dos, hasta la otra mitad del arca. Y se juntaban las alas de los dos allí, y las alas eran de oro. Y los querubines, los ángeles que estaban allí eran de oro. Eso había en el lugar santísimo.
Dentro del arca estaban las tablas con los 10 mandamientos. Había también allí, dentro del arca, había una porción de maná, del maná que ellos en el desierto comían. Y había también allí dentro del arca, había una vara, la vara de Aarón que floreció. Y estaba allí todo eso. El sumo sacerdote entraba allí. Salía una luz de allí de dentro del arca y el sumo sacerdote entraba una vez al año. El trabajo de los sacerdotes era uno y el del sumo sacerdote era otro. El trabajo de los sacerdotes era tirar sangre de las ofrendas, de algunas de las ofrendas que se ofrecían, tomaban sangre y rociaban a la cortina. Pero eso era un intento, simbolizaba que le estaba tirando sangre al arca. Lo único que no podían llegar allí, pero estaban ellos tirando simbólicamente. Esa sangre representaba los pecados de la nación, los pecados de todo el pueblo que llevaba esas ofrendas. Y se cogía la sangre que representaba el pecado de los que ofrecían los sacrificios. Esa sangre se tiraba a la cortina. Era un intento de tirársela al arca, pero como había una cortina para que los sacerdotes y el pueblo no viera el arca, porque si la veían, caían muertos, entonces se ponía la cortina. Ok, y ellos durante todo el año tiraban esa sangre sobre esa cortina. Ok, cuando venía el sumo sacerdote, ellos estaban acumulando pecado. O sea, la obra de los sacerdotes era tirando la sangre durante 359 días, tirando sangre allí, sobre la cortina. Le tiraban sangre, le rociaban. Eran los pecados del pueblo. Quedaba allí. Cuando hacían eso, el oferente o el pecador penitente que ofrecía el sacrificio se arrepentía de su pecado y se iba a su casa justificado. Sus pecados fueron perdonados porque fueron puestos sobre la ofrenda, la mataron, cogieron la sangre y los pecados de ellos no se esfumaron, no se desvanecieron. Quedaron registrados, quedaron puestos en la sangre allí sobre la cortina. Eso es un santuario terrenal. Ok, el sumo sacerdote entraba una vez al año y usaba 3 animales, 3 cabros. ¿Ve? Tenía que, primeramente, el primero tenía que sacrificarlo, coger la sangre, echarla en un envase, en un jarro. Llevaba allí a manera de una escoba para rociar. Tenía que llevar un incensario, le echaba una resina olorosa, incienso, le echaba brasa de un fuego que Jehová mismo encendió. No podían usar de otro. Y entraba detrás del arca. Y cuando entraba, movía el incensario y botaba un humo espeso que cubría allí casi todo el cuarto y subía, ascendía el humo. Y ese humo representaba las oraciones que los ofrecedores de ofrenda, que la ofrecían arrepintiéndose, confesando sus pecados, y ellos oraban. Y ese humo representaba las oraciones de ellos. Dios recibía la oración, ellos entonces eran perdonados, se fueron a su casa perdonados, pero el pecado quedaba allí acumulado. El sumo sacerdote entonces entraba con la sangre del primer animal que él sacrificaba y lo sacrificaba era para llevar la sangre allí dentro, movía el incensario, subía el humo y él cogía de la sangre que llevó y rociaba sobre el arca, sobre el propiciatorio, así se le llama la tapa del arca, la cobertura del arca, haciendo una obra al revés de la que hacían los sacerdotes, porque los sacerdotes rociaron sangre acumulando pecado.
El sumo sacerdote, su obra era limpiar de pecado el santuario. Así que ellos tiraban sangre, los sacerdotes, acumulando pecado. El sumo sacerdote tiraba sangre limpiando pecado. Cuando el sumo sacerdote entraba la primera vez, tenía que entrar 2 veces, entraba la primera vez y llevaba sangre por el animal, el cabro, que él sacrificaba por él, su persona y su familia. Y entraba para él limpiar los pecados de él y de su familia que fueron acumulados durante el año porque él ofreció ofrendas. Cuando él limpiaba, quedaba limpiado el santuario de pecado, de los pecados de él. Y ese pecado, ¿a dónde venía? ¿A dónde quedaba? ¿A dónde se iba? No se desvanecía. Le venía y le caía otra vez a él. Pero ahora él no era culpable porque él confesó su pecado, él llevó ofrenda, pero llevaba el pecado de él ahora como portador. Salía y sacrificaba un segundo animal de los 3 que llevaban, cogía la sangre, entraba otra vez y rociaba sangre sobre el arca, limpiando los pecados que los sacerdotes habían tirado de todo el pueblo sobre el arca, solo que lo tiraron sobre la cortina, porque no podían pasar del otro lado. Y él ahora rociaba y limpiaba el pecado de toda la nación durante el año, que lo acumularon. Y el pecado, cuando él rociaba y limpiaba sobre el propiciatorio, el sumo sacerdote, el pecado le caía a él encima, ahora tenía el de él y el de toda la nación como portador. Y ya no hacía más nada. Salía afuera y el tercer cabro, que le llamaban el cabro de Azazel, él ahora ponía la mano encima de ese cabro y todos los pecados de él que él recogió y los pecados del pueblo todo que él recogió, lo ponía encima de ese animal. Y ahora estaba limpio de pecado del santuario y los pecados todos recogidos y puestos sobre ese animal. Y ese animal no lo mataban. Ese animal lo mandaban al desierto, donde no hubiera ni agua ni comida, lo tiraban allí y lo abandonaban para que muriera allí. Todo esto representaba a Cristo. Los sacerdotes, cuando ellos sacrificaban y tiraban sangre a la cortina, acumulando pecado, representaba a Cristo, que Cristo vino y tomó nuestros pecados y lo llevó encima de él. Y lo llevó aquí en la tierra. Cristo fungió como sacerdote y como sumo sacerdote, pero nunca en la tierra. Cristo fungió como sacerdote y como sacerdote, como sumo sacerdote. Recuerde usted que el santuario de la tierra se le dijo a Moisés, que fue el que hizo el santuario en el desierto, de que él estaba siguiendo un patrón de un santuario, de santuario, porque en el cielo había uno. La carta a los hebreos dice que Cristo es sacerdote y sumo sacerdote, pero que no fungió como esa función de sacerdote y sumo sacerdote en el santuario terrenal, sino que a eso que se fue al cielo, a fungir allí como sacerdote y como sumo sacerdote. Por lo tanto, Cristo entonces allí, a eso se le llama antitipo, cuando es la realidad. Los sacerdotes de la tierra eran tipos o representantes de algo, del sacrificio de Cristo y de la obra de Cristo en el santuario. El sumo sacerdote de la tierra también era un tipo o representación de los 2 ministerios de Cristo, de sacerdote y de sumo sacerdote. Así como había un día de expiación cada año, en el cielo iba a haber un día de expiación solo único en toda la historia. Por lo tanto, Cristo hasta 1844 fungió como sacerdote y entró en el santuario y allí intercediendo por nosotros, por los creyentes en la tierra, hasta 1844. En el 1844, entonces allí comenzó su obra para él ministrar ahora como sumo sacerdote, empezando ahora él
la obra a hacer limpieza del santuario, recogiendo los pecados. Ese trabajo de Cristo como sumo sacerdote empezaría en 1844 y termina cuando se cierre la gracia. No hay fecha, la Biblia no dice de fecha cuando se cierre la gracia, solo señales. Como hemos dicho, tenemos que seguir las señales para conocer los movimientos celestiales. ¿Cuál es la señal cuando se termine Cristo ya de hacer la limpieza del santuario que el sumo sacerdote hacía, que se le llamaba también juicio investigador? Es cuando comiencen a caer las plagas, cuando comiencen a caer las 7 plagas en la tierra, entonces señal el aviso de que ya Cristo terminó su obra de sumo sacerdote y que ya hace el trabajo que era representado en la tierra por el sumo sacerdote, de los pecados todo, entonces ponerlo, y ese cabro que no mataban, sino que le ponían los pecados encima y lo mandaban al desierto, ese representaba a Satanás, que los pecados de todo el mundo, de los arrepentidos, nada más, de la gente que se arrepintió de lo que se salvaron. Esos pecados entonces fueron quitados por la fe de los pecadores arrepentidos, por la sangre de Cristo, y puesto sobre Satanás, y lo mandaban ese cabro al desierto donde no había ni comida. Representa a Satanás, que le pondrán todos los pecados, esos pecados, y lo dejarán en el desierto de la tierra cuando Cristo venga. Recuerde bien que cuando no hay humanidad, cuando no hay gente, se le llama desierto. Y cuando Cristo venga, todos los que estén vivos, que no se prepararon para venir de Jesús, morirán. Los otros muertos que no son muertos en Cristo se quedarán muertos cuando Cristo venga en su segunda venida para resucitar en la resurrección después del milenio. Así que no hay gente durante el milenio en la tierra. Así que Satanás entonces queda en el desierto en cuanto a que no hay gente. También se le llama abismo, que lo vamos a ver luego. Así que todos estos son datos importantes. Entonces, eso es lo que dice aquí, este versículo que dice: el que tiene la llave de David y abre ninguno cierra y cierra ninguno abre, es porque en el 1844 se cerraría el ministerio sacerdotal. Y se iniciaría el ministerio sumo sacerdotal. Se estaría cerrando el ministerio sacerdotal y se estaría iniciando el ministerio sumo sacerdotal. Aquí dice en Apocalipsis 3:8: yo conozco tus obras, recuerda tú a Filadelfia, pero a esta iglesia no hay ninguna queja. La iglesia primera de todas, la de Éfeso, hubo una queja contra ella: dejaste tu primer amor. De las otras hubo cantidad de quejas. De esta no hay ninguna. Conozco tus obras y no dice más nada. Y no tiene de ella reclamo. Dice: he aquí he puesto delante de ti una puerta abierta, la cual nadie puede cerrar. Es la misma que dije: va a abrir la puerta del ministerio sacerdotal de Cristo. Porque aunque tiene poca fuerza, recuerde bien que es la iglesia entre 1798 y 1844. En ese tiempo están pasando muchas cosas grandes e interesantes. ¿Ve? Dice: porque aunque tiene fuerza, ha guardado mi palabra. Así que esa es la iglesia de ese tiempo. Ha guardado la palabra, su palabra, y no ha negado mi nombre. He aquí yo entrego de la sinagoga de Satanás a los que dicen ser judíos y no lo son. Grábese esto: sino que mienten. He aquí que yo haré que vengan y se postren a tus pies y reconozcan que yo te he amado. ¿Ve? Escuche bien eso, yo entrego de la sinagoga de Satanás a los que dicen ser judíos y no lo son.
Está hablando de los judíos. Grábese esto. Está hablando de los judíos. Esto es importante. Está hablando de los judíos. Los judíos tienen sinagoga. La sinagoga es el lugar donde se reúnen. Y yo trabajé en Nueva York y mi iglesia estaba al lado de la comunidad hebrea, de la comunidad judía. Al lado. Viví con ellos, compartí con ellos allí. Aún le vendimos un lote de tierra que era sobrante allí del parqueo de la iglesia. Y compartí con ellos mucho. Tienen sinagoga. Dice, pero ellos dicen ser judíos y no lo son, sino que mienten. Escuche bien. Yo haré que vengan y se postren a tus pies. Los judíos se postren a tus pies. Y que ellos reconozcan que yo te he amado. Escuche esto que le voy a decir. La gente que entiende el mensaje que estamos predicando, el mensaje de Apocalipsis, esta gente que entiende ese mensaje de los mandamientos de Dios y del plan de salvación que Dios ofrece, expresado en Apocalipsis y en la Biblia. Escuche bien, ese mensaje fue dado a los judíos. Ahora, Cristo le dijo, Evangelio de San Juan capítulo 4, Cristo le dijo a la mujer samaritana, la salvación viene de los judíos. ¿Qué es lo que los judíos han ofrecido? Bueno, los judíos, ellos escribieron la Biblia. Y ellos escribieron la Biblia. La única parte de la Biblia que no es escrita por judíos es el libro de Lucas. Lucas es el único que no era judío en todas las escrituras. Pedro era judío, Judas era judío, Juan era judío, Cristo vino de los judíos. Y los profetas de la antigüedad, ni se diga, todos judíos. Ok, a ellos se les dio un mensaje, los mandamientos de Dios, lo vamos a ver luego. Pero ¿qué pasó? Había una profecía con fecha que vamos a ver en la 10:9, cuando el Mesías vendría. Entonces, estos judíos que menciona aquí, ellos no hicieron caso, porque si dan una profecía sin fecha, usted puede alegar que usted se confundió, pero con fecha no se justifica. Y se le dio con fecha el tiempo que el Mesías judío, Mesías que venía a Salvador del mundo, a través del pueblo judío, con una fecha. ¿Ve? En Daniel 9, en las 70 semanas. Y ellos no hicieron caso, no hacen caso de una profecía con fecha, con números. Entonces, pero el mensaje que se le ha dado a ellos, grábese esto, es un mensaje dado a todo aquel que quiera seguirlo, no tiene que ser judío, porque la salvación, Cristo dijo, viene de los judíos. Ellos se le entregó la verdad. Pero no dice que son los únicos que son salvos. ¿Por qué no? Porque Cristo le dijo eso a la mujer samaritana y los samaritanos no eran judíos. Y además de eso, el evangelio, Cristo dijo que simplemente será predicado este evangelio por testimonio, dice, a todas las naciones. Por lo tanto, entonces ya está claro que el mensaje que Dios puso en manos de ellos, la Biblia, los profetas y todos los mandamientos, es para todo el mundo. Así que todo el que estudie esa verdad y la aplica, entonces le cae la bendición igual que a todos. O sea, no hay acepción de personas. Ok. Entonces, si usted estudia este mensaje y usted lo acepta, entonces usted es el pueblo profético de Dios. ¿Qué ocurre? Que entonces el Mesías que usted y yo hemos aceptado, ese es el Mesías, según Daniel 9 y según la Biblia. Y si aceptamos el mensaje de él, somos el pueblo. Entonces, esos judíos que ellos se les dio la profecía y la Biblia y la revelación y los profetas y no hicieron caso, no aceptaron, entonces a eso que se les llama sinagoga de Satanás. Pero está profetizado aquí
que yo haré que vengan y se postren a tus pies y reconozcan que yo te he amado. ¿Qué es eso? Que reconozcan que yo te he amado. Que ellos simplemente descubran, capten que tú eres el pueblo de Dios, que tú eres el que tiene el mensaje dado de salvación. Y ellos lo reconocerán y ellos entonces se unirán, lo aceptarán. Eso es lo que dice la profecía, que hay una promesa, hay una profecía para los judíos, para el pueblo hebreo en el fin. Pero no la profecía que las iglesias, algunas iglesias protestantes están predicando, de que Dios estará con un proyecto, una receta de salvación para los gentiles y otra receta de salvación para los judíos. Eso no es aceptable en la Biblia porque simplemente Cristo vino a salvar a todos y vino a salvarlo mediante su muerte en la cruz del Calvario. Y es la única fórmula de salvación. No hay, después que Cristo murió y resucitó, una receta para salvar judíos separada y otra receta para salvar gentiles separada. La iglesia, dice el Nuevo Testamento, simplemente está compuesta por todo aquel que en él cree. Pero se anda predicando de que la iglesia, Dios la va a tratar de una manera y le llaman iglesia es al que no es judío. Y que va a haber un rato secreto y que esa iglesia, Dios la va a levantar, Cristo la va a levantar sin que nadie se dé cuenta y que Cristo va a venir acá otra vez para tratar con el pueblo judío y que los judíos lograrán construir un templo y que el anticristo va a venir a ese templo porque está profetizado que el anticristo se sentará en el templo de Dios y ellos creen que es allá. Y es que la Biblia no le llama templo de Dios a ningún templo terrenal. El templo de Dios fue templo en la tierra hasta en el tiempo que Jesús vino. Cualquier templo que hagan para Dios en la tierra después de eso está fuera, porque el templo de Dios ahora, a donde está Cristo ministrando, es en el cielo. Y es el único templo que Dios reconoce. ¿Ve? Así que entonces, estos judíos, dice, esta iglesia acá, escuche bien, esta iglesia que estamos tratando esta noche de Filadelfia, eh, está constituida por judíos. Algunos judíos creían allí, pero la mayoría eran gentiles. Y aquí se le está tratando como si ella es gentil, como si ella es de gentiles. ¿Por qué? Porque dice que los judíos, ellos son sinagoga de Satanás y ellos vendrán a tus pies. No está diciendo que un judío va a venir a los pies de otro judío. Está diciendo, va a venir a tus pies. Y ellos reconozcan, los judíos, que yo te he amado. O sea, el pueblo hebreo, judío, que se va a salvar en el fin, muchos que van a entender, a conocer la verdad, o sea, la verdad que usted y yo conocemos del Mesías, y ya vino Cristo, el que murió en la cruz del Calvario, muchos lo van a reconocer. Pero no va a haber un plan aparte como judío. La salvación que ellos tienen es la salvación del Evangelio del Nuevo Testamento, que es para todos. Por lo tanto, ellos son los que tienen que venir y ellos van a entrar. Muchos van a entrar. Ok. La otra parte dice, por cuanto ha guardado la palabra de mi paciencia. ¿Qué es la palabra de paciencia? La palabra de la verdad. Esa iglesia entre 1798 y 1844. La iglesia cristiana de ese tiempo. Yo también te guardaré de la hora de prueba que ha de venir sobre el mundo entero para probar a los que moran en la tierra. Este versículo está siendo mal interpretado por algunas iglesias protestantes cristianas, que está diciendo que el rapto secreto es porque hay una promesa de que la iglesia no se le va a permitir que ella esté en la hora de prueba que viene a probar a los que moran en la tierra.
¿Ve? Que va a ser librada. ¿Sabe qué cosa? La iglesia va a ser librada del aula de prueba, pero no siendo sacada de la tierra, no siendo raptada. Va a ser librada aquí en la tierra. La doctrina que predican muchas iglesias es que la iglesia es sacada de la tierra, siguiendo este versículo, para ser librada del aula de prueba, ser librada de la gran tribulación. Eso es un error, eso no es verdad. La iglesia, dice la Biblia, pasará por la gran tribulación. ¿Qué dice allí de los 144,000? Estos son los que han salido de la gran tribulación. Dice el versículo 11, he aquí yo vengo pronto. Esa venida de Apocalipsis 3:11, vengo pronto, querido, grábete, no es la segunda venida, no es la segunda venida. Hay una venida de Cristo, yo quisiera que usted se grabe esto. Hay una venida de Cristo en el Espíritu, que se llama la boda del Cordero, la vamos a estudiar luego. Una venida de Cristo en el Espíritu, a preparar al pueblo que lo ha de recibir en las nubes. Tiene que venir primero Cristo en el Espíritu. Es la parábola de las 10 vírgenes. Cuando la parábola la estudiaremos, Mateo capítulo 25, del 1 al 11. Allí dice la parábola de las 10 vírgenes. ¿Qué dice allí? Dice allí que hubo una voz a medianoche, he aquí viene el esposo, salir a recibirle. Y que hubo las vírgenes, eran de dos diferentes clases de vírgenes. Que una eran vírgenes todas, pero dos clases diferentes. Que una eran insensatas y otra eran prudentes. Y que dice que ese clamor fue a medianoche, aquí viene el esposo, salir a recibirle. Yo le voy a adelantar que la parábola de las 10 vírgenes, esa venida del esposo a medianoche, esa venida no es la segunda venida, sino la venida de Cristo entre 1844 y el cierre de la gracia. Que esas 10 vírgenes, las 5 prudentes que entran con el esposo, no es en la segunda venida ni entran al cielo, sino que entran con el esposo, dice, a la boda, a la boda. La boda del Cordero no son en el cielo ni en la segunda venida. La boda del Cordero, lo vemos más adelante, es entre 1844 y el cierre de la gracia. Son la boda del Cordero. Y las vírgenes prudentes entran con él, no al cielo. Están entrando es en la tierra. Son los 144,000 los que se preparen para el fin. Esos son las vírgenes prudentes que entran con el esposo. El esposo viene, el clamor de medianoche, aquí viene el esposo, es viniendo a preparar a la iglesia séptima, de donde salen los 144,000 y a los 144,000. Así que cuando dice aquí yo vengo pronto, es el clamor de medianoche. Ese clamor de medianoche empezó en 1844 y termina en el cierre de la gracia. Dice el versículo 12, Apocalipsis 3:12, al que venciere lo haré columna del templo de mi Dios y nunca más saldrá de allí. Del templo, o sea, dice va a estar en el templo. Está hablando de los 144,000. Recuerde que esta es la antesala, esta es la preparación. En la iglesia de la Odisea, allí esa iglesia tiene que producir los 144,000. Aquí se está solamente haciendo los preparativos y dice que será columna del templo. Cristo va a tener por la eternidad, va a tener una comitiva. Como todos los reyes tienen una comitiva especial, una élite, un grupo que son lo que lo acompaña donde quiera que va. Todos los gobernantes tienen eso, una élite que tiene que acompañar donde quiera que va. Los 144,000 son esos. Ellos son los que van a estar con el Cordero por eternidad, a donde quiera que él va. Eso es la élite que lo rodea. Y dice, escribiré sobre él el nombre de mi Dios. Apocalipsis capítulo 14 de los 144,000. Dice que los 144,000 tienen el nombre del Padre, o sea, de Dios, y del Hijo escrito en su frente. De eso es que está hablando acá.
Dice, y el nombre de la ciudad de mi Dios, la nueva Jerusalén, la cual desciende del cielo de mi Dios, y un nombre nuevo. Veremos más adelante que, escuche bien, esto es, la santa ciudad, la Jerusalén nueva, celestial, ella va a descender a la tierra. Se va a sentar en el monte de las olivas. Yo visité a Israel hace como 3 años. Estuve en el monte de las olivas. Si usted vaya, usted ve el monte de las olivas, que está enfrente del monte donde está el templo. Allí en el monte de las olivas, allí el Señor hará una gran llanura y va a sentar, después del milenio. Jesús ha de venir a la tierra 3 veces. Vino una vez, la segunda vez, venida, es la que esperamos, y después de 1000 años va a venir la tercera vez. Cuando venga la tercera vez, en la segunda vez, Él viene y busca a la iglesia. En la tercera vez, viene a la tierra con la iglesia y viene a la santa ciudad. Y allí vamos a ver, a estudiar luego lo que va a pasar después del milenio, que va a resucitar a todos los impíos y va a ser muy largo lo que va a pasar allí. Va a ser el juicio último y los santos, todos los salvados, estarán dentro de la ciudad. Así que de eso está hablando aquí, de la Nueva Jerusalén. Y le dice a la iglesia, otra vez escuche bien esto, el que tiene oído, oiga. Está diciendo, sacúdase y consiga que el oído espiritual entre en acción. De lo contrario, usted no puede manejar los misterios del reino de los cielos. Eso es importante que entendamos eso muy bien. Escuche bien. Ah, estamos nosotros, pues ahora, usted debe entender, en un tiempo solemne, en un tiempo solemne, muy, muy, muy solemne. Escuche bien, cuando Cristo termine su obra de sumo sacerdotal, como pasaba en el templo, en el templo terrenal, el sumo sacerdote salía. Ya pues no habrá más intercesión. Ahora, veamos un poquito en Daniel capítulo 12, allí trata eso. En Daniel capítulo 12. Daniel capítulo 12. Veamos qué dice allí sobre este punto, sobre este tema. Daniel 12, 1 dice, en aquel tiempo se levantará Miguel, el gran príncipe, que está de parte de los hijos de tu pueblo. Se va a levantar. Eso indica que en el 1844 Jesús comienza un trabajo y cuando lo termine, Él se levanta. O sea, lo que está diciendo es, termina su trabajo. Ese es el cierre de la gracia. ¿Ve? Y será tiempo de angustia. Comienza la gran tribulación. Tiene dos nombres, gran tribulación y tiempo de angustia. La gran tribulación es para los impíos y el tiempo de angustia para el remanente, cual nunca fue desde que hubo gente hasta entonces. Y en aquel tiempo va a ser librado tu pueblo, todo lo que se haya escrito en el libro. Escuche bien. Daniel 12:2 dice, y muchos de los que duermen en el polvo de la tierra serán despertados, uno para vida eterna y otro para vergüenza y confusión perpetua. Va a haber una resurrección especial. Esta resurrección van a resucitar en ella algunos santos y algunos impíos. Así que no es la resurrección grande cuando Cristo venga en la nube del cielo. Porque en la resurrección, cuando Cristo venga en la nube del cielo, su segunda venida, allí no va a resucitar ningún impío. Allí van a resucitar solamente los muertos en Cristo.
Pero aquí dice que van a resucitar, dice, uno para vida eterna y otro para vergüenza y confusión perpetua. ¿Quiénes son estos que van a resucitar para vida eterna? Escuche bien. Los que resucitan para vida eterna son las personas que murieron obedeciendo los mandamientos de Dios. Los que murieron con la fe profética del fin, guardando los mandamientos de Dios y la fe de Jesús. ¿Ve? La gente que observó los mandamientos de Dios, la ley de Dios, incluyendo el cuarto mandamiento, el sábado. Esas personas están en Apocalipsis capítulo 14, versículo 12. Allí se le dice, aquí está la paciencia de los santos, los que guardan los mandamientos de Dios y la fe de Jesús. Y dice, bienaventurados de aquí en adelante los muertos que mueren en el Señor. De aquí en adelante, de 1844 en adelante. Sí, del Espíritu que descansarán de su trabajo porque sus obras con ellos siguen. Y es porque esa gente va a resucitar antes de la resurrección grande. Hay un grupo de muertos que va a resucitar antes que Jesús venga en las nubes y resucite a la gran multitud, porque ellos van a resucitar para acompañar a los que no verán la muerte, a los 144,000. Estarán vivos junto con los que no van a ver la muerte para ver a Jesús venir a la nube del cielo. Junto con ellos se van a levantar un grupo de malos, 2 o 3 malos. Fueron la gente que estuvieron involucrada directamente en el juicio, juzgando a Cristo. Anás, Caifás, los sumos sacerdotes, que lo sentenciaron. Y la gente que estuvo envuelta en el juicio, que fue toda una trama, y que operaron todo la condenación de Cristo. Que lo enjuiciaron, lo condenaron a la muerte de cruz. Ellos se levantan allí con este grupo de santos, que es un grupo pequeño, y están vivos hasta que Jesús viene. Y cuando Jesús aparece en la nube, ellos caen muertos otra vez. Pero los que murieron en el Señor, esos ya no mueren jamás. Esos se levantan para la vida eterna. Eso es lo que dice Daniel 12:2. Muchos que duermen en el polvo de la tierra serán despertados. Uno para vida eterna y otro para vergüenza y confusión perpetua. Escuche bien lo que dice Daniel 12:3. Los entendidos resplandecerán como el resplandor del firmamento. Lo que enseñan la justicia a la multitud como las estrellas perpetua eternidad. Esos entendidos son los 144,000. Los entendidos acá son los que se preparen, los que entiendan el mensaje de salvación profético del fin, los que guardan los mandamientos de Dios y tienen la fe de Jesús. Ellos son los entendidos y enseñan la justicia a la multitud. Se recuerde que hay una profecía que tenemos que se llama el fuerte pregón. Esa predicar al mundo entero, la última predicación profética. Eso es enseñar la justicia a la multitud. Los que hacen eso, ellos resplandecerán como el resplandor del firmamento, como las estrellas, a perpetua eternidad.